Bárbara se cambió a TurboTax después de renunciar a la panadería de su familia para hacer perfumes. Arrancar mi negocio es un trabajo de tiempo completo. Como experto de TurboTax con experiencia en pequeños negocios, hice que su logro contara, consiguiéndole toda deducción y el máximo reembolso garantizado. Huele a éxito. Cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Hola, gente de Cine con Acento, ¿cómo están? Habla Juan Carlos Lemus desde Amán y hoy, sábado 19 de agosto, me encuentro con Miguel, que nos saluda desde Morelia. ¿Qué tal, el querido cinéfilo de oro de Morelia? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Qué tal, público querido de Cine con Acento? Aquí muy a gusto, comentando pues sobre lo que nos ha dado el verano, ¿no? Poco. O bueno, no. Digamos que no, que ha habido bastante producción y como alguien dijo por ahí, de la película que vamos a hablar, por ejemplo, junto a Barbie, quizás hayan llevado mucho dinero a las grandes empresas y bueno, entonces sigamos teniendo cine. Que el cine también es negocio, ¿no? Y que sin este tipo de megaproducciones, pues tal vez la gente no iría tanto y luego no veríamos o veríamos menos cine. Y Miguel, antes de empezar, déjame recordarles a los que nos van a oír que Con Acento Podcast está en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e iVoox y que estamos en Twitter y en Instagram como Con Acento Podcast. También nos pueden encontrar en la web como conacentopodcast.com y que si les parece, si les gusta de lo que decimos acá, pues nos compartan con sus amigos, con su familia, con la gente que tengan, ustedes crean que pueda interesarles estos episodios en los que hablamos de cine. We imagine a future. Entonces, Miguel, ¿qué decimos de Oppenheimer del señor Christopher Nolan? Bueno, ¿Cómo te parece a vos Nolan? Para empezar por ahí. Nolan me parece, en lo general, un director de eso que yo llamo, seguramente ya lo he dicho aquí también, a pantalla bobos. Es alguien que usa mucho gimmick, muchos recursos que nos dan la impresión de que estamos viendo algo grande, algo genial, algo ingenioso, algo muy cinematográfico, algo súper bien producido. Pareciera que a muchos les da la sensación de ver ese cine que ya casi no se hace, ¿no? Que es este cine épico que todos ubicamos dentro de las grandes películas de la historia. Pareciera que a veces el cine de Nolan evoca ese tipo de cosas, ¿no? Con sus imágenes, con su producción, con su espectacularidad, las cámaras que usa, donde de repente vemos Y esta, ¿no? Aquí en Oppenheimer es tremenda. Sí, que creo que se ha visto más espectacular otras veces no sé, en Tenet, en las películas de Batman que hizo. Creo que ahí sí No, pero lo digo por el formato, ¿no? Porque es sí, a eso me refiero. El formato más grande de IMAX. Y bueno. Sí, aquí yo no la vi en IMAX, ¿no? Pero sí la vi en pantalla un poco más grande que las regulares. Y ciertamente se ve muy bien. Pero esta película en particular creo que no apela tanto o demasiado a la espectacularidad. Eso me pareció bueno. Creo que es una película un poco más modesta. Creo que se restringe un poco Nolan de utilizar o recurrir a esos gimmicks, esas formas con las que se gana fácilmente al público. Me pareció bien. Creo que se centra un poco más en el tema, en el aspecto político, en el significado de lo que está diciendo. Y bueno, creo que ahí es donde está lo más interesante de la película. En cuanto al formato, la narrativa, Nolan creo que engaña mucho con esta idea de que sus películas muy inteligentemente contadas, porque están contadas hacia atrás o están contadas en diferentes planos y con diferentes líneas temporales y bla bla bla, y cuando en realidad todo eso siempre ha sido pura bullshit.
lo único que hace es cortar sus películas y volver y revolver las escenas y presentárnoslas así, ¿no? Y de alguna manera para que las entendamos, por ahí nos da pistas para que no nos hagamos, no nos perdamos en el laberinto, pero formalmente no tiene ninguna elocuencia eso, o sea, por sí mismo no dice nada, no está dando ningún discurso acerca de nada. Desde el principio, desde su primera película, que también tiene esa idea de contar las cosas hacia atrás, y es simplemente jugar con la forma, pero en una forma yo diría vacía, porque no está transmitiendo nada trascendente. Y igual en este caso, o sea, esa parte de contarla en dos partes y que una en blanco y negro para diferenciarla, bueno, en realidad en sí mismo no aporta nada, salvo que quizá evita el aburrimiento, y eso pues está bien. Sí, de acuerdo. Aunque debo decir que sí se me hizo un poco larga. Veía como varios temas que él toca, ¿no? Uno es Oppenheimer como hombre, como humano, como este ser increíblemente inteligente, físico, con facilidad para los idiomas también, algo medio showman también, ¿no? Uh-huh. Se sabe teatralizar él mismo, es parte de lo que él vende, ¿no? Lo vemos cuando empieza con un solo estudiante y a partir pues de sus clases dinámicas empieza luego a ser una estrella. Sí. Que además habla de un tema que está un poco tabú en ese momento, o no tabú, sino, bueno, sí, tabú para los físicos, porque lo veían más bien como charlatanería y no sé qué, no se entendía muy bien la física cuántica, y que hoy es, en muchos sentidos, ya no para los físicos, pero para el resto de la humanidad es charlatanería, ¿no? Todos estos Osho y no sé quiénes, uh-huh, más de libros de autoayuda que traen la física cuántica a colación. Pero además está el otro lado de Oppenheimer, y es el lado del científico que ayuda a desarrollar un arma que podría acabar la humanidad. Y sí, la película precisamente se basa en este libro que se llama El Prometheus americano, ¿no? Prometeo, uh-huh, americano. Un poco contradictoria la cuestión, porque Prometeo es un titán amigo de los humanos que nos regala el fuego en contra de los deseos de los dioses, y por eso luego él es castigado. Pero aquí es como que nos regala este fuego y no sé qué tanto nos vaya a ayudar. Uh-huh. Bueno, es que en el mito porque ese fuego pues nos destruye también, ¿no? Por eso la analogía con Prometeo, porque pues sí, nos entrega algo que sirve para exterminar, que puede a lo mejor ser bueno en ciertas circunstancias o puede tener alguna utilidad, pero que también puede ser terrible. No sabemos usar. Sí, no sabemos usarlo. Que en este caso, pues, es más como la energía atómica, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la... más que la bomba. Uh-huh. Más que la bomba, sí, todo lo relacionado a la energía atómica, que pues ahorita ya es algo que se está empezando a descubrir que podría tener alguna aplicación realmente práctica, ¿no? Para generar energía, es algo que ahorita ya está empezando a desarrollarse. Pero pues en su momento para lo que lo usaron fue para producir una bomba, para matar miles de personas. Y un poco el dilema ético es lo que plantea la película. ¿Fue héroe o villano Oppenheimer? ¿Qué fue? ¿Qué es? ¿Cómo lo podemos entender? Otra cuestión que veía en la película es esta competencia de egos, o por lo menos de uno. Me acordó a Mozart. No sé si vos sí, tuviste la misma sensación, ¿no? Que el señor Levi Strauss, Robert Downey Jr., ajá, es como el Salieri de esta película, ¿no? Un personaje envidioso, menos capaz pues que el uh-huh gran Oppenheimer, que valga decir también sí, que en este caso no es como una rivalidad, ¿no? Porque pues uno es un político y el otro es un científico. Pero sí, creo que ahí es una de las digamos aspectos que yo noto un poco estereotípicos de la película. La otra es pues el propio personaje de Oppenheimer. Creo que es presentado como el típico genio, que puede casi ver los átomos y puede ver ahí las ondas de la luz y los protones y el electrón y el dividiéndose el átomo. O sea, como que tuviera una especie de capacidad sobrehumana
nos trata como de retratar ese genio, ¿no? Esa genialidad y realmente... Y también del otro lado, ¿no? En el lado humano de él, que es un inútil, humanamente hablando, ¿no? Es incapaz de controlar sus deseos sexuales. Sí, que también es un cliché, porque así solemos ver a los... Sí, no, por eso es el cliché, ¿no? Ajá. Cae en el cliché de hacerlo torpe también. Ajá. Cuando en los tratos humanos, porque precisamente por eso se mete en problemas, porque ofende a personas que no tiene que ofender. Porque sí, no se sabe portar y es el cliché del genio, ¿no? Sea físico nuclear o sea estrella del rock and roll. Es lo que nos han vendido, ¿no? Que un genio es así, no se sabe portar. Sí. Igual, otra vez como Mozart un poco, y de ¿no? ahí se desprende un poco también yo diría el problema político, porque nos habla de que el científico pues es un genio y hay que dejarlo trabajar ahí en su laboratorio, no hay que meterlo en política, ¿no? El científico está mejor cuando no está metido en política, cuando no se le arrastra a estos pantanales de lo que es la política y la guerra, ¿no? En este caso, que pues también es política al final. La última política. Y es como como que aspira a que el científico mejor sea dejado solo, casi como si la ciencia, los científicos no operaran dentro de un contexto político también siempre, ¿no? Y también como si no fuera también cierto que uno de los aspectos que más ha hecho avanzar a la ciencia es la guerra, precisamente. Si no fuera por la guerra, no tendríamos muchísimos de los grandes avances científicos que han habido. Pero bueno, eso no es tampoco como para esencializar la guerra y decir, qué buena es la guerra, ¿no? Simplemente mencionar pues que la política no está ausente, no tiene por qué ser vista así, no tenemos también por qué querer que los políticos dejen en paz a los científicos o que los científicos no se les politice o que la ciencia no se politice, porque no puede ser así. Pero bueno, esa es la lectura que yo le doy, porque creo que Nolan quisiera eso, ¿no? Él como libertario, que creo que es pues la manera en que lo podremos describir a Nolan, a él como persona, creo que es de esa ideología, ¿no? De que dejen la política fuera de esto, ¿no? Igual que los que piensan que el cine también no debería ser visto como política, o muchas otras cosas, ¿no? Cuando pues eso ya es una realidad. Creo que también la película muestra, sobre todo por los primeros planos que usa, no solamente los de Oppenheimer, se centra en las caras de varios personajes, también el de su esposa, la señora Oppenheimer, también. De hecho, prácticamente toda la película son planos a las caras, ¿no? Creo que... Sí, y de la gente hablando, ¿no? Uh-huh. Que eso me cansó un poco. O sea, es como un poco a lo Tarantino, que sí, tiende a generar unos guiones con diálogos muy inteligentes, pero que uno dice, miércoles, no sé, un matón no habla así. O un científico, aunque sea un prejuicio el que uno tenga, pues no sale con estas cuestiones, diría uno, pensaría uno, igual que un coronel del ejército gringo, como está planteado aquí, que uno los ve como, wow, qué manera de hablar, ¿no? Sí, pues eso creo que es la fórmula estadounidense también. Creo que difícilmente él se podía escapar, Nolan, de hacer una película así, porque para empezar una película que dure 3 horas y donde todo sea diálogo y no sueltes diálogos chispeantes, diálogos divertidos, diálogos que aligeren y amenicen, pues te va a salir una película a lo mejor buena, pero seguramente que muchos catalogarían de aburrida. Y ese es el punto que vos estás tocando. Creo que eso es lo que me pasa a mí con Oppenheimer. Es una película entretenida que a veces se queda pegada un poco, que naufraga un poco en la angustia del propio Oppenheimer por haber creado lo que creó y luego haber tenido problemas. Yo creo que de alguna manera se siente traicionado por su propio país, o al menos eso nos muestra la película, ¿no? Por luego los juicios a los que fue llamado y la manera en que fue tratado. Pero no piensa uno mucho, ¿no? Sí, yo creo que al final la película sí nos pone del lado del personaje de Cillian Murphy, que es Oppenheimer. Digo, no por nada también utiliza un actor que creo que es atractivo, es popular. No es judío, por cierto, él. Eso creo que es una rareza. Bueno, lo comento solamente como una Esperemos curiosidad. que los judíos no se vayan a quejar ahora porque
Por ahí escuché están que siendo hubo interpretados por otros. algún alegato al respecto, pero no fue sobresaliente, no llamó la atención. Pero sí, generalmente en el cine los judíos son interpretados por judíos. Eso es casi como una norma no escrita. Pero bueno, al final creo que sí, te digo. Los judíos ponen mucho dinero para hacer películas, Miguel, ya sabes. No, y es un tema que también es un poquito tabú, ¿no? Uh-huh. Pero sí, bueno, volviendo al tema de Oppenheimer, creo que él otra vez como científico que debería de ser dejado en paz y cuya vida personal también debería de ser dejada en paz y cuyas opiniones políticas deberían de ser dejadas en paz, creo que intenta rescatarlo un poco del juicio de la historia para decir, pues él fue un político que hizo avanzar al mundo, que aportó mucho a la ciencia y pues se ve envuelto en ciertas circunstancias muy complicadas y fue empujado por estas circunstancias y ciertamente hizo algo que causó mucho daño, pero pues tampoco hay que juzgarlo, ¿no? Porque pues los científicos están para ayudar y están para el progreso humano y es como que la maldad de algunos y la maldad de los políticos la que provoca estas cosas, ¿no? Finalmente por algo el villano termina siendo, yo creo, Truman, interpretado también por un actor que suele ser popular por sus villanos y personajes no precisamente del todo simpáticos, que es Gary Oldman, que nos deja ver un Truman pues sin corazón, básicamente, ¿no? Mientras que Oppenheimer... Sí, y vanidosos, ¿no? Creo que hay mucho de vanidad. La película también juega con eso, me parece. Truman le dice, ¿usted cree que la gente se va a acordar de los muertos y va a pensar en Oppenheimer o va a pensar en...? Porque yo fui el que disparé la bomba. Uh-huh. Es la vanidad. Y creo que es la contraposición de lo que estás diciendo. También está este señor Lewis Strauss, Robert Downey Jr., que también es vanidad, ¿no? Es como me quitaron sí. Este señor se está llevando los méritos que yo debería tener. Sí. Y otra vez Oppenheimer, por torpe, por genio, que no se ha sabido comportar no se supo comportar con Truman, no se supo comportar con Strauss, y entonces está envuelto en estos problemas luego, ¿no? Que trata la película como de lavarle la cara de alguna forma. Ahora, este juicio que se le hace a él es por comunismo, no por haber diseñado una bomba que mate gente, que es lo más brutal que podríamos decir de la película, ¿no? Sí. No fue un juicio como los de Nuremberg, que digamos, usted por haber hecho esta cosa que mató tantísima gente, pues vamos a juzgarlo. No, es porque, este señor tiene ideas comunistas o tiene amigos comunistas, o tal vez por culpa de él fue que los comunistas ahora tienen también un arma nuclear. Sí, y creo que el único comunismo que por ahí expone pues es como ciertos derechos laborales, ¿no? Cosas así, que pues eso, vamos, está muy lejos de dar el salto a un verdadero comunismo. Lo que pasa es que también estamos hablando de la época del macartismo y en general pues los gringos son muy comunistofóbicos, ¿no? O sea, el comunismo es algo que es la peor pestilencia que hay. Nadie puede ser comunista, nadie puede tener ideas comunistas. Y pues la película de hecho se encarga de dejarnos muy en claro que Oppenheimer no era comunista, ¿no? O sea, Nolan también lo cuida en ese aspecto. Él te dice, pero no te preocupes. No, Oppenheimer no era comunista. No es comunista. No es comunista. Él abandonó esas ideas en su momento y ve cómo terminan los comunistas. Se suicidó la pobre mujer. O sea, el comunismo también es algo de lo que se cuida, ¿no? Aquí. De ninguna manera se plantea como que por el hecho de que Oppenheimer haya simpatizado con esas ideas, entonces sean ideas dignas como de considerarse, ¿no? Porque creo que no podría ser de diferente manera en una película gringa, ¿no? Pues decías de los políticos y la política. Creo que aquí Nolan no deja muy bien parados a los políticos. Es la manera en la que yo veo. Sale mejor parados los militares, el general Groves, Matt Damon, los científicos, Oppenheimer, Einstein y los otros que los rodean. Ahora no recuerdo los nombres, pero pues grandes nombres de la física del siglo pasado. En cambio, Strauss y Truman pues son como los maquiavélicos, ¿no? En últimas creo que es eso. Y es como que al final también me chocó un poco como ese resumen muy a la manera comunicativa de los gringos, que al final todo lo tienen que resumir otra vez. Sí. De lo que le pasó realmente en la vida a Oppenheimer.
que fue como usado por este poder político para presentarse como la gran nación americana, a pesar de la destrucción de otros. Ahí hubo un comentario, por cierto, un poco raro. No sé, quizá es una idea mía, ¿no? Pero no, igual lo menciono, de que su esposa en algún momento lo dice: están destrozando nuestras vidas y tú simplemente te quedas ahí y no pones ninguna resistencia. Y los saludas, les das la mano, dice, ¿no? ¿Alguna vez? Sí. ¿Por qué le das la mano? Y no sé, se me hizo que quizá hace una referencia al holocausto, a la manera en que los judíos eran como acusados de permitir que los nazis abusaran de ellos. En este caso, pues Oppenheimer como que pareciera que permitió ese abuso que se hizo sobre él, como una manera de martirizarse por sentirse culpable por la bomba. Y creo que ahí ese es como el reproche, el único reproche que se le hace a Oppenheimer, el haber sido demasiado buena persona como para permitir que se le hiciera eso, ¿no? Precisamente por la culpa que sentía. Cuando eso, pues en realidad es en el fondo egolatría, y creo que incluso sí se lo hacen ver. Y es cuando él descubre que no tiene que sentirse culpable, ¿no? Él hizo lo que tenía que hacer y vamos ya a seguir adelante, y lo demás pues no lo puede controlar. Y creo que la película nos hace como que también trascender eso. O sea, Oppenheimer fue un científico que hizo cosas muy buenas por la humanidad, y los malos fueron los otros. Entonces a él dejémoslo en paz y dejémoslo, coloquémoslo en el lugar que le corresponde en la historia. Para mí ese es el mensaje de la película, que es: no hay que juzgarlo duramente, ¿no? Sino darle el lugar que le corresponde. Y para vos, ¿dónde está Oppenheimer en la historia? Bueno, un físico matemático me comentó que sí es un científico que aportó muchísimo, que sí puede colocarse quizá al nivel de Albert Einstein, figuras como por el estilo. Sin embargo, pues creo que nunca debemos de dejar de ver a las personas como un conjunto de muchas cosas. Y ese es el problema a veces con las biopics, que nos mitifican, que nos crean héroes, que nos crean personalidades que debemos de poner en estatuas, en cuadros, en películas y en canciones, que no nos dejan muchas veces, la mayoría de las veces, no nos ponen todas las dimensiones de la persona, o tratan de que eliminemos alguna de esas dimensiones, de que le pongamos más énfasis a otra de sus caras y no los veamos como un todo complejo, ¿no? Yo creo que así debe de ser siempre con todos. Una película como esta, ¿cómo te pareció respecto a lo que estás diciendo? Pues a mí me parece que sí muestra un personaje complejo, ¿no? Tiene muchas capas Oppenheimer, y lo logra mostrar a través de esta cercanía también de la cámara, ¿no? Está muy encima de él todo el tiempo. De él, de su esposa, Kitty Oppenheimer, de su amigo quizás, o de su cercano, el general Groves, también de su enemigo Strauss. Sí. Y ¿sí muestra esas capas o no te parece? Creo que al menos no es lo suficiente, no sé. Creo que al menos, y como decía al principio, no recurre demasiado a manipulaciones como para centrarnos en algún solo aspecto, ¿no? Creo que sí tiene la suficiente modestia como para tener respeto a nuestra inteligencia y permitir que uno piense y saque sus propias conclusiones, ¿no? Te expongo los hechos, esto es lo que pasó, y pues tú sabrás cómo lo juzgas. Igual sí sigo pensando que trata de colocarnos un poco del lado de él, en este aspecto de que, Sí. de que la guerra y todo lo malo del mundo debe de ser dejado aparte de la ciencia, ¿no? Un poco creo que esa es la idea. Esa es una falsa disyuntiva, ¿no? O sea, todo muchas veces pertenece al mismo contexto. Los mismos científicos por sí mismos pues actúan impulsados por alguna ideología. Sí pienso que ofrece lo suficiente como para que nosotros mismos juzguemos a Oppenheimer, pero podría hacer un poco más el esfuerzo por hacernos reflexionar por los complejos, por la complejidad sistémica de esta situación, y no simplemente reflexionar en que Oppenheimer era una gran persona o era un gran científico, ¿no? Porque otra vez recurre a clichés, recurre a estereotipos, y eso siempre invariablemente nos conducen a una simplificación de las cosas. Muy bien dicho. Creo que no lo hubiera podido decir mejor. Seguramente sí, pero eres muy modesto, Juan Carlos.
No, además de lo que vos estás mencionando de lo clichésudo que puede ser esta lavada de cara indirecta de un científico como Oppenheimer, porque eso parece, y de esta exposición de los políticos como lo malo. Creo que para mí sí y no porque no me gusten las películas que se demoran 3 horas, sino porque, como dije, creo que se centra mucho tiempo en el peso que este señor tiene de una traición. Yo lo veo más como por ahí, como de sentirse que él hizo su trabajo, que él lo hizo como se lo pidieron, y luego su país lo juzga por unas supuestas ideas y amistades y bueno, pues que él claramente, como tú lo dices, o al menos la película también dice, no, este señor no lo era. Uh-huh. Sencillamente fue un perseguido por el macartismo que campeaba por esas épocas. Aunque algo que yo agradezco es que traicione un poco la expectativa en cuanto a la explosión. Creo que mucha gente esperaba ver la explosión de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Y seguramente diciendo, pues va a ser Nolan. Esperaban ver algo, no sé, algo nunca visto, algo espectacular, algo especial. Y no pasa, no se ve esa explosión. No sale nada relacionado a Japón. No sale un japonés en la película. Todo se centra acá, ¿no? En el aspecto del juicio y del proceso del desarrollo de la bomba, del proyecto Manhattan. Y eso me agrada, ¿sabes? A mí, ya sabes, me agrada que me traicionen la expectativa, que me engañen y que me digan, va a pasar esto y luego resulta que no. A mí me agrada eso. Tengo una pregunta que no he logrado solucionarme. A ver si me ayudas. Y el IMAX y la imagen esta, la tecnología usada para grabar Nuevo México y estos paisajes que son realmente conmovedores por donde él quiere estar, donde él monta a caballo, donde hace sus paseos. No encuentro mucho la relación que esta mostrada de paisajes nos da con respecto luego a los primeros planos y a su angustia, porque le vemos a Cillian Murphy cara de angustia. Yo creo que aligeran un poco esa pesadez monótona de los primeros planos, ¿no? De las caras. Eso por un lado. O sea, lo dices como que lo hacen es como para alivianar el mensaje o las sensaciones que uno tiene. Es que hay muchos recursos. La música también lo hace. La música nos orienta y nos dice qué es lo que debemos de sentir, qué es lo de cuál es la emoción que deberíamos de estar teniendo a cada momento. La película sí recurre a eso, ¿no? Recurre a guiarnos, a llevarnos de la mano en todo momento, no soltarnos y no aburrirnos. Ahora, también podremos pensar que los planos de los Estados Unidos, de este mundo rural, pues también es así como en los viejos westerns americanos, una idealización del sueño americano, ¿no? El viajar al oeste, al oeste y construir un nuevo país sobre el que se enseñorea el gringo, el pionero. Pues así también creo por ahí podría ser también la explicación, ¿no? Como esta épica americana que fue conquistar el oeste y vencer los elementos, ¿no? Sí, y también políticamente tiene su mismo problema, porque así como esa idealización de la exploración del oeste y del mundo vaquero que veamos en John Ford, por ejemplo, elimina la narrativa de los nativos americanos, pues también en Oppenheimer, porque no se menciona nada de los despojos que sufrieron los nativos por el territorio que ocuparon para el proyecto y para la explosión de la bomba, etcétera, etcétera. Eso pues no está. Y eso es algo que está en la historia también. Eso no debería ser ignorado. Pero bueno, igual pensaban que la película ya era bastante larga y dijeron pues hasta aquí. Eso no importa, igual nunca ha importado. Bueno, Miguel, no sé si tengas algo más que agregar sobre Oppenheimer o alguna otra recomendación cinéfila que se te caiga por ahí. Por el momento no. Es decir que el verano... Yo coincidí contigo cuando dijiste que el verano ha dejado poco. Se ha dejado mucho dinero, obviamente. Y eso, por un lado, está bien. Creo que la gente vuelva a las salas después de ya olvidarnos un poco de la pandemia y rescatar las salas de cine, pues me parece bien. Creo que
La gente tiene que... sí es bueno que se aprecie el cine en todos sus aspectos. El sonido es importante. Ver las imágenes en todo su detalle también es importante. Creo que no hay que rendirnos en cuanto a que las personas vean el cine como algo más que simplemente un suceso de acciones y de personas gritándose y hablándose y expresarse sentimientos, ¿no? Es un conjunto de muchas cosas. Y por ese lado creo que Oppenheimer pues sí es valorable. Incluso podemos decir que Nolan rescata al cine gracias a eso. Y más comentarios al respecto pues no tengo, ¿no? Y otras películas, bueno, pronto les traeremos más episodios, ¿no? Donde hablaremos de algunas cosas interesantes. Sí, yo diría que sí. Esperemos pronto traer cositas un poco por fuera de la cartelera comercial, más seleccionadas. Aunque suene pretencioso, lo siento. Y para la gente que llegó hasta acá, les recuerdo que este podcast se llama Cine con Acento, que estamos en diferentes plataformas de audio como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, que también estamos en Twitter y en Instagram como Con Acento Podcast, y en la web nos encuentran como conacentopodcast.com. Muchas gracias por escucharnos, por compartirnos, por comentarnos, todas esas cositas que realmente nos ayudan pues y nos impulsan a hacer esta cosa. Bueno, Miguelón, un abrazo entonces, muchas gracias y nos vemos pronto, nos escuchamos pronto. Gracias a ti, Juan Carlos, gracias al público, a todos, coméntanos, compártanos, recomiéndenos con sus amigos fans de Nolan para que se molesten mucho y nos compartan más. Exacto. Chao. Chao. Javier se cambió a TurboTax mientras trabajaba en la barbería de su familia para pagar su escuela veterinaria. Lo mío son los animales. Y yo, como experta de TurboTax de Javier, hice que su logro contara al declarar sus impuestos con 100% de precisión y encontrar créditos para estudiantes. Así me compro un termómetro para culebras. Cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live.